El espejo. Si no te gusta lo que ves, está en vos cambiarlo. El espejo, para vernos un poco más. El espejo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, una noche especial, porque estamos ya en los festejos del aniversario de la ciudad de Ushuaia, 130 años. Con todo lo que conlleva, ¿no?, a los actos, al desfile, esperemos que el tiempo nos acompañe. Hoy cena de antiguos pobladores, fuegos artificiales mañana, orquesta sinfónica, en fin, toda la serie de eventos que gracias a Dios desde hace años se vienen realizando en los festejos de nuestra ciudad, a la que me parece que nos debemos comprometer en cuidarla un poquito más, en quererla un poquito más. Quizás ese sea un buen compromiso por parte de nosotros, los vecinos y los ciudadanos. Vamos a arrancar el programa del día de hoy. Vamos a compartir, como te lo habíamos adelantado, una nota que realizamos en la avenida de Karina Rabolini, presidenta de la Fundación del Banco Provincia de Buenos Aires. Estuvo aquí en Tierra del Fuego. Hablamos de su paso por nuestra provincia. Estuvo en Río Grande, en Tolwyn, en Ushuaia, pero también hablamos con la esposa del gobernador de la provincia de Buenos Aires, la provincia más importante del país y uno de los 3 presidenciables con buenos indicadores en cuanto a las posibilidades para las elecciones del 2015. Vamos también a hablar al final del programa del ébola, a partir del alerta de la Organización Mundial de la Salud y siendo este brote el más importante de la historia. Hay registros, pero que hablan de muy poca cantidad de gente infectada y fallecida a partir del ébola, pero bueno, ahora la verdad que la situación preocupa y lo importante es que ocupe a las instituciones y a los organismos de salud que deben entender en la materia, para saber qué pasa en Tierra del Fuego, si estamos preparados, qué cosas podemos hacer, porque somos fundamentalmente en Ushuaia una ciudad con puerto, con aeropuerto, es una ciudad turística que recibe gente de todos lados. Y esto es lo que más preocupa, ¿verdad? Bueno, hay que estar preparados. Vamos a hablar de eso al final del programa. Y en el marco de una semana donde acontecieron muchas cosas, el viernes pasado, cuando estábamos al aire, nos enterábamos de la renuncia del presidente del Infotur, luego el cambio en la titularidad del Ministerio de Salud, asumió la doctora Adriana Chaperón, el conflicto en salud que continúa, pero que de algún modo también tiene un impas, para ver qué es lo que pasa con esta nueva gestión, o por lo menos con esta nueva cabeza de gestión, ¿no? Porque las declaraciones indican que la política de salud la determina la gobernadora. Digo, un cambio de persona podrá generar un cambio en los conflictos y en la manera, por ejemplo, de administrarse los hospitales. Lo veremos con el tiempo y el tiempo hay que darlo para un cambio de esta naturaleza. Y una semana en donde, por ejemplo, se aprobó finalmente la extensión de la concesión a ISUR. ISUR, usted sabe, es YPF, compró los capitales de Apache. En el medio de esta negociación comienza YPF a interferir en función de comprar el capital accionario de la ex Apache y ahí aparece en escena. Hubo una sesión especial en la legislatura, se aprobó por unanimidad con 14 legisladores presentes. Vamos a hablar de este tema, pero también ocurrió algo a nivel nacional, en el Senado. Se modificó la ley de hidrocarburos de la Nación. Sobre este tema y también sobre el escenario nacional, el Parlamento Nacional, el presupuesto que está camino al Senado, vamos a hablar ya con el senador del Movimiento Popular Fueguino, Jorge Garramuño. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Un gusto estar en el programa. Pasan tantas cosas, ¿no? A partir de las vacaciones y del Mundial. Leía días pasados un artículo en un diario nacional donde tiraba como 7, 8 acontecimientos, la renuncia de Frávega, el tema del dólar blue que se disparó, esto, lo otro, y que todo ocurrió en 2 días, 3 días. Sí. Claro, los países normales no tienen tantas noticias tan seguido. Nosotros somos un país que evidentemente distamos bastante de la normalidad, ¿no? Nosotros tenemos buena materia prima, los periodistas. Hay veces que tenemos pero no les alcanza el tiempo. No les alcanza el tiempo. Todo se trata desarrollar, cuando están desarrollando un tema, le aparece uno nuevo. Es muy difícil y la verdad que se intenta también estar en cada uno de los temas y seleccionar los más importantes. Y si ustedes que están en el ruido, vamos a decir, junto con nosotros estamos en el ruido, me imagino el pobre trabajador que no tiene un contacto directo con la realidad política cotidiana,
le van cambiando el juego Sí, todos los días. con una velocidad increíble. Increíble. Entonces no entiende nada, no lo entiende a nadie y por supuesto no le cree a nadie. Para ser llano lo que vamos a hablar, porque vamos a hablar de la energía que necesita el país. ¿Sí? Vamos a hablar de la energía. Sí. Y entonces el señor que enciende la luz y a veces se la corta, no puede tener gas o no accede al gas, o etcétera, etcétera, son inversiones y son cosas que la Argentina necesita realizar. Y decíamos, en el ámbito de la provincia se aprobó la extensión de la concesión a ISUR esta semana en la legislatura provincial. Y por otro lado se modificó con el proyecto oficial la ley de hidrocarburos nacional. Fue muy duro, senador, en las declaraciones porque dijo, bueno, esto perjudica a las provincias productoras, no podemos discutir, no pudimos sacar una ley de consenso. ¿Qué significa esta ley? Y después vamos a la provincia. La ley significa, dice llanamente, una necesidad del gobierno nacional de trabajar sobre políticas buscando un autoabastecimiento, o sea, buscando dejar de importar gas, que es lo que se importa. Estamos importando gas por más de 15.000 millones de dólares, con lo cual es el primer aspecto, para que se tenga una idea. Nuestras industrias importan, las industrias electrónicas de Tierra del Fuego, que son las que abastecen de electrónica a todo el país, 4 o 5.000 millones de dólares. Acá estamos hablando de 15.000 millones. Pero esta es una ley hecha por YPF, para YPF, donde avasalla fuertemente algo que costó mucho tiempo conseguir, que fue en la modificación del año 94, de la Constitución Nacional, el artículo 124 determina que los recursos naturales son propiedad de las provincias. Con esto, la propiedad de las provincias se da de trastes. ¿Por qué concretamente? ¿Qué es lo que impide ese ejercicio? Porque, por ejemplo, la provincia hoy está en trámite de aprobación una empresa provincial de energía. Esta empresa provincial de energía, que la tienen las otras provincias del país, significa que la empresa provincial pone un área petrolera, consigue inversiones, se asocia, con lo cual la provincia consigue más renta sobre un recurso que no es renovable. Con esta ley desaparece. Con esta ley, una empresa provincial para poder participar tiene que aportar la inversión igual que el privado, con lo cual quedamos fuera nosotros de foco. Ahora, YPF puede hacer lo que nos prohíben las provincias. YPF puede quedarse con el área, que se va a quedar con el área, llamar a inversores como llamó a Chevron y quedarse y asociarse aportando el área. O sea, lo que mi provincia, Tierra del Fuego, no lo puede hacer, lo puede hacer YPF. YPF, independientemente de ser una empresa que el 51% son de capitales estatales, el 49% son de capitales privados. Del 49 al 25% fue una forma escandalosa como se consiguieron, cuando Eskenazi se queda con ese 25% pagadero con los beneficios que la empresa daba, o sea, los pagó el que le vendió. Con lo cual hay una irregularidad enorme y espero que se investigue y espero que vayan presos los que corresponda. Ahora, ¿es inconstitucional entonces? Digo, porque si avasalla algo que está contemplado constitucionalmente... Para mí tiene aspectos de inconstitucionalidad. Los aspectos de inconstitucionalidad marcan que no van a pasar, esta ley no va a pasar por las legislaturas provinciales, salvo lo que tiene que ver con un anexo, que es donde se fija como tope el 3% de ingresos brutos. Ese anexo solamente pasaría por la legislatura. Para mí es claramente anticonstitucional por el hecho de que al estar en juego recursos que son de las provincias, la gobernadora no tiene, por más que sea gobernadora, no tiene el derecho per se, por lo que ella piensa, de decidir sobre el futuro de nuestra provincia. Tiene que decidir la gobernadora y para eso está el Poder Legislativo. Y el Poder Judicial es el que avalará si los pasos se dan. Espero que cuando esto salga, los legisladores de la provincia se pongan duros y denuncien una situación de esta característica porque afecta fuertemente. Un tema que vos decías recién, ISUR. Sí, ISUR. ISUR. Yendo al plano local. Pero yendo al plano local que va empalmado con lo que es la ley. Si ISUR se concesiona el área, se reconcesiona el área por la ley que se aprobó el día miércoles, la provincia cobra con mucha suerte 13 millones de dólares. Ahora tiene que cobrar 20, por cómo se negoció. Fíjate cómo desfavorece a las provincias esta nueva ley, porque el canon de ingreso, que es uno de los... El canon de ingreso y las regalías son los montos que cobra la provincia. Tal cual. Por canon de ingreso pierde la provincia con esta ley en un yacimiento, que es yacimiento ISUR, concreto, real, 7 millones de dólares de 20, más de un 30%. Fíjate si afecta a la provincia. Y no quedaría afectado, entonces fue un buen negocio renegociar ISUR. Es un buen negocio renegociar. O sea, yo no tengo idea los términos en los cuales se renegoció, espero que haya sido muy bien.
pero no es negocio no renegociar. El negocio era renegociar, por lo tanto, para mí tenía que haber sido con anticipación, fue proceso de una fuerte negociación, lo he seguido por los medios, no sé cómo quedó al final, pero celebro que la provincia haya cerrado un acuerdo, porque si no lo cerraba, dentro de 90 días perdía 7 millones de dólares. En el caso de ISUR, decían que al haber ingresado ISUR y no quedar Apache, lo que permitieron fue precisamente esta discusión, ¿no?, de las estaciones de servicio, de cuestiones que tienen que ver con la jurisdicción de la propia YPF, porque con Apache no se hubiese podido negociar lo que se terminó negociando en la adenda, ¿no? Aparte te digo, yo Apache, YPF, yo me refiero específicamente al tema de la provincia. Los datos yo lo conversé con la gente del bloque del Movimiento Grafín, lo conversé con Pablo Blanco, lo charlamos un poco con Omar Nogar, sobre las distintas alternativas, que todas me parecen válidas. Por eso yo celebro que se haya trabajado y se haya acordado. Me parece que es un buen camino y que espero que haya una posición de fortaleza en la legislatura provincial con respecto a esta ley y haya una posición de fortaleza con toda la legislatura provincial y las provincias productoras de hidrocarburos, de las 10 provincias productoras de hidrocarburos, para que se le ponga un dique de contención a un gobierno nacional que hace exactamente lo que quiere. Exactamente lo que... Además, miembro informante de la modificación del año 94, el miembro informante por el cual los recursos fueron de la provincia fue Cristina Fernández de Kirchner. Y hoy, ese mismo gobierno, por una necesidad de políticas equivocadas que ha manejado, deja totalmente de lado lo que está escrito en la Constitución. Garramuño, ¿qué impacto tiene en el Parlamento Nacional el accionar del gobierno de Cristina Kirchner? Y es una cuestión que yo... ¿Cuál es el escenario hoy? Yo traté de cerrar la charla porque nosotros, y cuando nosotros hablo del interbloque federal, que está compuesto por senadores que no son ni radicales, ni de FAPUNEN, ni del oficialismo, nosotros queríamos trabajar la ley de hidrocarburos, que es del año 67. Era necesario modificarla. Es necesario hacer una ley nueva. Creo que hay que trabajar fuertemente porque no solamente ha cambiado los tiempos, sino que han cambiado las tecnologías, la forma, apareció los yacimientos no convencionales, los trabajos de offshore, o sea, fuera de costa. Lo que pasa es que es imposible. El gobierno nacional viene con un proyecto, cuenta los números que tiene, y en función de los números que tiene, si los números le dan, no permite que se modifique ninguna coma, y sale, como pasó en esta ley, sale y que se apruebe. Y las leyes tienen que ser fruto de consenso, porque las leyes no están escritas para un gobierno, las leyes se escriben para 20, 30, 40 años. Entonces no sirve para nada que este gobierno lo saque por la fuerza, que aparezca mañana otro gobierno que lo cambie por la fuerza. La política es el diálogo, es el consenso, es la búsqueda de los grises que son los resultantes de los blancos y negros que cada uno piensa. De todos modos, Garramuño, cuando uno habla con la gente del oficialismo, dice, bueno, se debatió lo que se tuvo que debatir, tuvo el tiempo. Lo mismo pasó con el Código Civil, si agregamos un elemento más a los hechos de esta semana, ¿no? Es decir, bueno, se aprobó como se aprobó, diputados estaba disconforme, fue todo un tema de la semana. Con el mayor de los respetos, yo agradezco enormemente en el Congreso no pertenecer al bloque oficialista. Porque pertenecer al bloque oficialista tengo que levantar la mano como un soldado disciplinado. Dejo de ser un ser pensante para pasar a ser un pedazo de carne que levanto la mano. Y lo digo, subordinación. Hay una subordinación total. Y si en esta subordinación tiene que pagar el pato la propia provincia a la cual represento, y no lo hablo, lo aclaro, no lo hablo ni por Rosana ni por Julio, o sea, no lo hablo para... Lo hablo por la totalidad. ¿Subordinación a cualquier costo? La totalidad. La directiva se baja y se vota. Entonces, es muy difícil trabajar en un escenario de estas características. A veces uno se cruza por la calle y la gente dice, ¿por qué permiten esto? O tendrían que hacer lo otro. O ¿cómo puede ser que Vudú esté sentado ahí y lo esté mandando, ese ladrón? Cada vez que sesionan, repudian y... Pero hay que entender que las reglas de juego de la democracia se componen por mayoría, o sea, si los números están y se votan, se aprueba. Que por ahí sería mucho mejor la búsqueda de los consensos, pero no es ilegal. La elección de la modificación de la ley del día miércoles de hidrocarburos, que a mí me parece no conveniente fuertemente para las provincias del país, sobre todo en este caso la provincia productora de hidrocarburos, es absolutamente legal. Fueron 38 votos
que votaron a favor, fue mayoría, y esto irá a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados, me imagino que esa misma mayoría intercederá y pasaremos a hacer una ley para beneficio de una empresa, no de las provincias, de una empresa. Después vamos a hablar en otra oportunidad del presupuesto, porque ya salió de diputados, va a senadores. Ahora viene, esta semana que viene discuten asesores, la semana que viene la discutimos los senadores y el día 29 está previsto su tratamiento de sesión. Y está previsto no a ver si cómo podemos. No. O sea, el oficialismo te dice, vamos a charlar, necesitan que venga alguien, el día tal vamos a hacer dictamen favorable y el día 29 se aprueba. Eso ya está predeterminado. Ya está predeterminado, ¿no? Garramuño, le queda un año y piquito a tanto al gobierno nacional como al provincial. Gobierno nacional, ¿cómo se transita este tiempo en donde estamos, previos a unas elecciones, pero con serios problemas en el país? El gobierno nacional tiene fortalezas y debilidades. Yo creo que en el plano político, sigue siendo muy fuerte. ¿Por qué? Porque tiene una conducción muy férrea, tiene un verticalismo y una obediencia bien marcada, es lo que charlamos, por ejemplo, en el Congreso. Esto pasa en el Ejecutivo, pasa con un manejo indiscriminado de lo que es el Estado. El Estado pasa a ser una herramienta de un partido político que es el kirchnerismo. Por eso la Cámpora hace lo que quiere, por eso fútbol para todos, por eso te ponen lo que debe ser, por eso hay una coopción, una coacción y un copamiento de medios, pues un montón de cosas. O sea, esa fortaleza el gobierno tiene. Tiene una enorme debilidad, que es el Estado del país. El país está quebrado, el país está en default, el país está con una inflación galopante, el país tiene una inseguridad marcada, el país tiene un crecimiento en su pobreza que es muy fuerte. Entonces, hay que ver esta fortaleza, que es la fortaleza política, con esta enorme debilidad, cómo se balancea. Los otros actores políticos, Fapunen, Massa, Scioli, que está inmerso dentro de lo que es la interna oficialista, y Macri, que es una persona que aparece... Se en la tercera posición, digamos, yo creo que ni sí. Massa ni Scioli, somos algo nuevo. Yo creo que Macri, un poco por inteligencia en la forma de presentación, creo que hay yo no llamaría acompañamiento, estoy tratando de buscar el adjetivo. El gobierno nacional le hace un poco el favor, de marcarlo como si fuese la oposición. Entonces tiene un crecimiento que hay que ver hasta qué punto llega dentro del país. La gente de Fapunen, que es gente altamente respetada y que creo que son de una enorme democracia y gente muy capaz, adolecen de un serio problema que es anteponer sus problemas internos a la necesidad de la búsqueda del poder público mayoritario, con lo cual yo estimo que Fapunen, y ojalá me equivoque porque le vuelvo a repetir a todos los candidatos mucho respeto, va a terminar siendo parte territorial de los otros candidatos. Algunos van a ir con Massa, otros van a ir con Macri, algunos van a ir con Scioli, pero me parece que se empieza a disgregar. La foto de Gerardo Morales por un lado con Massa, el posicionamiento, por ejemplo, de Federico Ciurano, que está en un acuerdo acá, otros gobernadores que están, uno tiene charlas con dirigentes de todos los partidos y están a la casa de quienes tienen posicionamientos territoriales en las provincias para poder hacer el armado para las elecciones del año que viene. Es una cuestión de sumar. Es una cuestión de sumar. Va a ser matemática, no ideológica. A veces puede pasar que sea amontonar, claro, y no sumar. Por eso, cuando es matemática y no es ideológica, se corre en serio riesgos. Pero bueno, están todos más o menos en la misma temática. No es un problema de uno. No. O sea, no uno dice, estos están actuando, me parece bien, me parece que es una cuestión generalizada, y creo que el común del ciudadano, don Juan Pueblo, el que está en la calle, recién va a empezar a tomar una vista más o menos seria de esta a principios del año que viene. No se tiene que preocupar desde el punto de vista político, porque son los tironeos de los acomodamientos que sea. Sí creo que nos merecemos una preocupación por país. El país está atravesando momentos difíciles. No se puede dar el lujo de esta transición en esta manera en la que está ocurriendo, ¿no? No porque más allá que hemos perdido años muy buenos desde el punto de vista económico, empiezan a aparecer los fantasmas de siempre en Argentina. Sí. La inflación
yo siempre lo digo, es el peor impuesto que hay, porque castiga más al que menos tiene. Tal cual. Garramuño, ya para finalizar, nos vamos al plano provincial, porque en este escenario nacional le toca su rol de senador, pero por otro lado sabemos que tiene serias intenciones de ser candidato por el Movimiento Popular Fueguino a gobernador. Digo, una provincia que también tiene serios problemas, tenemos problemas con la salud, hay problemas con la educación, hay reclamos. ¿Cómo es el escenario provincial y cómo lleva adelante este proyecto que terminará, no sabemos, quizás en una interna del movimiento, ¿no? Sí, esto, por eso te digo, yo desde el punto de vista del futuro de la provincia de Tierra del Fuego, la provincia de Tierra del Fuego tiene aristas distintas al resto del país. Tierra del Fuego tiene una muy buena cantidad de recursos, tanto económicos, tiene un presupuesto muy amplio para la cantidad de población que tenemos. Tenemos recursos naturales que son de los más variados y altamente utilizables. Tenemos recursos humanos fantásticos, tenemos una población muy joven, no tenemos analfabetismo, no tenemos problemas intelectuales por falta de alimentación en los primeros años de vida. Tenemos un régimen de promoción como el 19640, que es un régimen extraordinario y bien aplicado. El problema mío... ¿Y por qué estamos como estamos? Por gestión. Para mí el problema nuestro es gestión. Es un problema que vivimos peleándonos todo contra todo, donde uno conduce, el resto está en la vereda de enfrente, y muchas veces no tenemos la capacidad de abrir la puerta y empezar a trabajar en gobiernos de coalición, donde los buenos no son los del movimiento, los peronistas, los radicales o los de cualquier partido o los que no son de un partido. Hay buenos y malos en esos ámbitos, y la inteligencia del conductor es poder captar esa gente útil como para llevar adelante un gobierno adecuado. Yo ese problema eso va a ser difícil, porque hay que cambiar la mentalidad, hay que cambiar este agujero negro donde cada dinero que ingresa es una pelea constante con los gremios para ver cómo se aumentan los sueldos, esta pelea constante donde el hijo de la persona que vive acá busca desesperadamente ver cómo ingresa gobierno porque es su forma de salvarse. El gobierno no es una bolsa de trabajo, el sur se aprobó y ya se están viendo a ver cómo se afectan los recursos. Entonces, hay que cambiar esa mentalidad donde... Es difícil. Pero hay que hacerlo, sí. Y para hacerlo... Se necesitan acuerdos políticos, se necesitan acuerdos políticos, se necesita fortaleza, se necesita conducción, se necesita como cuando se hace una tortilla. Algunos huevos hay que romper. Claro. No a todos les va a gustar. Y no a todos les va a gustar, pero hay que hacer y trabajar con procesos de corto, mediano y largo plazo donde todo el mundo avance. Y trabajar muy de cara al pueblo y con el pueblo. Me parece que eso puede darse. Lo que es internas, vamos a tener... Seguramente va a haber interna, no tengo idea en el partido mío para gobernador, puede ser, sí va a haber, calculo que va a haber interna para otro lado, no sé lo que pasará en el radicalismo. Intendente por lo menos ya salían a decir... Yo creo que va interno a haber, concejales y legisladores seguro, porque nuestro partido es un partido que tiene 8.000 afiliados y seguramente va a tener una cantidad importante de quienes se consideren en condiciones de estar en estos lugares. Y hay que ver el resto de los partidos que ojalá también tengan sus procesos democráticos y que lleguen el año que viene a las elecciones con el mayor consenso posible para que el común del ciudadano, más allá de los afiliados de los partidos, pueda optar por quien considere mejor, ¿no es cierto? Garramuño, gracias. Bueno, muchos temas tendríamos para hablar, pero hemos resumido. Más allá del enorme respeto que es venir al programa y estar... Hoy está de gala porque se va de gala porque me voy para la Cena Antiguos Pobladores a encontrarme con muchos viejos, que cada vez nos queda menos, desgraciadamente, que... Los momentos normales de verlo es la fiesta de Antiguos Pobladores. Quiero aprovechar un segundo. Sí. Son 130 años, para nosotros es una eternidad, para una ciudad es nada, para un estado es nada. Así que quiero desear feliz cumpleaños a todos los fueguinos y tomarlo como un momento de reflexión, un momento más allá del festejo, de pensar qué podemos hacer nosotros por nuestra ciudad, más allá de pensar qué es lo que puede hacer nuestra ciudad por nosotros. Si empezamos a involucrarnos, más allá de quejarnos que tiene que ser así, empecemos a participar y empecemos a criticarnos nosotros mismos, vamos a poder construir una sociedad como la gente. Así que un muy feliz cumpleaños. Gracias, Garramuño, por estar. Hay que quererla la ciudad. Hay que quererla. Gracias. Nosotros nos vamos a la pausa. Antes quiero recordarte que el camión de los DNI está en Ushuaia. Va a estar emplazado en el Club Náutico en Maipú al 1200. El mañana, sábado 11, de 15 a 17 horas, se van a dar los turnos para el domingo 12. El horario de atención del camión es de 9 a 18 horas y se entregan los ejemplares a las 2 o 3 horas de tramitado el DNI.
Y bueno, finaliza en Ushuaia el día jueves 16 de octubre. Así que acordate, si no renovaste el DNI, porque el 31 de diciembre ya los que son de libreta no van más. Pausa.